Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y este es un espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia y de la espiritualidad en la cotidianidad del día a día, para poder integrar todo esto a la vida humana y a la vida del día a día, que en realidad es lo que nos importa y es la forma en la que podemos aplicar todas las cosas que vamos aprendiendo. Hoy vamos a hablar de esos momentos en la vida donde nos dejamos de sentir nosotros. Esos momentos en la vida donde, ya sea porque hay un detonante externo, ¿no? Como terminamos una relación, terminamos un trabajo, salimos de algún lugar que, que hizo parte como de la creación de nuestra identidad, o quizás simplemente nos empezamos a sentir cada vez más lejos de esas cosas que antes eran muy cercanas para nosotros, de esos hábitos, de ese tipo de ejercicio, de esos amigos, de esos chistes, de lo que sea, ¿no? Como que nos empezamos a dejar de identificar con nosotros mismos. Y, y entramos en crisis, porque las crisis no siempre tienen que ser como la crisis existencial o la crisis en la que pasamos depresiones y cosas durísimas, que también está y también es válido y también entra dentro de esta conversación, pero también hay esos momentos donde no sabemos qué pasa y simplemente nos dejamos de sentir nosotros y simplemente empezamos a tener reacciones que antes no teníamos, empezamos a sentirnos como desconectados de las personas que amamos, desconectados de los hábitos que amamos y que nos hacen bien, y nos empezamos a cuestionar si realmente estamos bien o no y de dónde viene todo esto. Claro, cuando hay algo externo que sucede, cuando hay un detonante que rompe estructuras, como lo que dijimos, de la terminada de una relación larga o muy profunda, un trabajo, algo que nos fractura la identidad que hemos venido creando. Y como en un principio nosotros empezamos a crear esa identidad, que es lo que nos permite como la sensación de individualización que tanto necesitamos en este plano, porque en este plano somos individuos, estamos creados para experimentarnos como individuos y crear como la esfera del ego, digamos, como la esfera de la identidad, pero vivimos en una sociedad que nos programa lo suficiente para que esa primera identidad sea netamente una programación y no nos guían a desarrollar desde chiquitos la personalidad mágica que llaman en esotérica y mística, esa personalidad que está al servicio del alma, porque todos estamos acá habitando como individuos. Entonces, la identidad, digamos, el ego, si lo queremos llamar así, lo que pasa es que el ego se le llama más como a la personalidad del adversario, que es toda esta programación que nosotros creemos que somos nosotros, pero está diseñada a partir de absorber conceptos y absorber experiencias y absorber trauma, digamos, y a partir de eso vamos creando lo que nosotros creemos que somos nosotros mismos, pero que al final es una identidad programada. La idea de transformar nuestra energía, la idea de emprender el camino del héroe, que es todo este proceso espiritual, es transformar esa identidad egoica en una personalidad mágica, a una personalidad que esté al servicio de nuestra alma. Y cuando tenemos esas rupturas de estructuras dentro o fuera de nosotros, nos empezamos a desidentificar y eso crea en nosotros sí o sí algún tipo de crisis, algún tipo de cuestionamiento, porque una de las cosas más importantes para el ser humano es la sensación de pertenecer. Y cuando vamos creando como esta identidad de
yo estudié esto, o esta es mi profesión, o esto es lo que a mí me gusta, o esto es lo que yo practico, o este es el tipo de persona con el que yo me relaciono. Vamos creando nuestra identidad y cada vez se va, entre comillas, digamos que definiendo más. Y cuando suceden cosas, bien sea una situación externa o lo que hablábamos ahorita, de simplemente dejarnos de identificar con lo que siempre nos identificó, entramos en una sensación de caos. Y como en el tarot es una carta, todo el tarot es pura simbología de puros arquetipos de la torre, la caída de las estructuras, el caos. Y nos empezamos a cuestionar que también estamos porque dejamos de sentirnos como nosotros y esa sensación es bien compleja de asimilar y de masticar porque es bien abstracta y es una persona que me gusta mucho oír y aprender de ella, le llama dolores abstractos. Y son estos dolores que no podemos como describir muy bien porque son complejos, ¿no? Son, como su nombre lo dice, son bien abstractos, entonces no es solamente me duele la rodilla, sino me está doliendo algo, pero no sé muy bien cómo señalar ese dolor, no sé muy bien cómo nombrar ese dolor, y aunque quizá lo pueda sentir en el cuerpo, inclusive dentro del cuerpo sigue siendo abstracto. La ansiedad es un dolor súper abstracto, el estrés es un dolor abstracto, la depresión es un dolor abstracto, y todo lo que hay ahí, como en esos matices, son dolores abstractos. Inclusive esta sensación de no sentirme yo es un dolor súper abstracto porque aunque muchos puedan entender cuando yo lo digo en estas palabras, sigue siendo súper abstracto el entenderlo porque para mí puede sentirse de una forma y para ustedes, para cada uno puede sentirse de una forma muy distinta. Y entramos como en el no saber cómo categorizarlo y por ende no saber cómo transformarlo. Y llegamos a conclusiones muy horribles antes de tiempo de no estoy nada bien o algo está pasando dentro de mí o ya me estoy yendo al hoyo o ya me estoy yendo como al precipicio y al abismo, que es el miedo que tenemos todos los seres humanos, es el de caer en el abismo. Bueno, hay unos que viven en el borde del abismo y lo disfrutan y ni saben que están ahí, pero, pero las personas que estamos trabajando en nosotros y que sabemos que queremos tranquilidad y paz y que hay cosas que sanar y que hay cosas que trabajar, sí nos queremos mantener como lejos del abismo, ¿no? Nos queremos mantener como en la estabilidad, en la tranquilidad, en la plenitud. Y suceden estas cosas que bien puede ser un detonante o también puede ser estos momentos críticos donde dejamos de resonar con lo que siempre hemos resonado. Y quizá ya no nos divertimos tanto con nuestros amigos de toda la vida, de pronto esos deportes o esas prácticas que siempre nos habían sacado de nuestra mente o que siempre nos habían permitido conectar con nosotros ya no están funcionando igual. Y los lugares que antes eran seguros ya no parecen tan seguros para nosotros. Y es ahí donde empezamos a dejar de sentirnos como nosotros. Y de ahí parte mi iniciativa por hablar de esto y como por recordarte que vas a volver a ser tú, que es un proceso, sí, que el proceso va a tomar cambios emocionales, ¿no? A veces nos vamos a sentir felices, a veces nos vamos a sentir tristes, a veces nos vamos a sentir capaces de todo y a veces nos vamos a sentir derrotados. Y hace parte de ese proceso porque estás modificando las estructuras muy fundamentales de tu identidad. Y acá hay dos caminos siempre. Está el camino de luchar contra la corriente y de pelear con el universo y con todo lo que me rodea y seguir en esa negación de no quiero que nada cambie y quiero seguir siendo la misma persona y no me quiero incomodar y ahí entre más rigidez, más sufrimiento, siempre, con todo, porque no somos maleables, porque no somos flexibles, no solo físicamente, sino mentalmente, energéticamente, espiritualmente.
entramos en rigidez y eso hace que todo duela porque cuando algo está rígido es más probable que se rompa a que se flexibilice. Cuando algo está tieso como un yeso, que cuando está mojado el yeso es flexible, no es maleable, tú lo puedes adaptar a la forma. Cuando se seca es rígido y no hay forma en la que tú puedas cambiar la forma que creaste y necesariamente se va a romper. Entonces depende mucho de qué tan abiertos y dispuestos estemos nosotros al cambio. Eso es lo primero, porque las cosas se van a sentir y las vas a sentir por tu cuerpo. Todas las emociones atraviesan nuestro cuerpo, entonces el sentir va a estar ahí, a menos de que lo que prefieras es evadirlo y evitarlo, que esa ya es otra historia y pues ese ya sería otro camino de nuevamente mucha rigidez y mucha fractura y ruptura. Hay muchas veces donde nosotros no podemos elegir esto y simplemente esa ruptura de estructura se da. Y nosotros lo único que podemos hacer es confrontarla y hacernos cargo para reunir como los pedazos de nosotros, porque sí hay momentos donde nos vamos a sentir fracturados y rotos, y hay momentos donde vamos a sentir que no vamos a ser capaces de levantarnos. Yo estuve ahí, yo he estado ahí, en ese lugar donde me desconecté de todo lo que parecía ser mi identidad. Y no solamente me desconecté, sino además vi en los ojos de muchos la desaprobación de esas elecciones, porque me desconecté de mi trabajo, ya lo hemos hablado acá en el podcast, me desconecté de lo que venía haciendo durante 10 años y además tenía muy claro el camino que quería seguir. Esa Daniela lo tenía súper claro, o sea, yo estudié y estudié y estudié, o sea, posgrados, preparaciones, diplomados, cursos, o sea, yo ya tenía muy claro mi camino, independiente así ya había llegado al lugar donde quería o no, yo tenía claro la persona en la que me quería convertir, sobre todo en el cascarón. Y yo en ese momento no lo entendía así, o sea, para mí tener claridad de mi carrera profesional, tener claridad de si quería tener hijos o no, de qué tipo de hogar quería construir y de, no sé, de cómo quería cuidar como de mí, en términos como de mi cuerpo, era claridad pura y dura. O sea, yo ya tenía todo clarísimo, ¿no? Y yo ya tenía todo súper programado y yo ya tenía todo súper cuadrado y básicamente a Daniela no se le iba a salir nada de rumbo. Y si alguna persona no quería estar y si algún trabajo se iba, yo tenía la plena certeza de que yo me iba a volver a encarrilar porque yo lo tenía claro. Una energía masculina muy fuerte y muy potente en ese sentido de yo voy a construir lo que yo quiero para yo estar bien, porque de niña me tocó sola muchas cosas a nivel emocional. De niña yo estuve muy sola para entenderme a mí misma. Y cuando un niño crece de esa forma se vuelve muy hiper independiente y va con hambre al mundo a comerse el mundo. Entonces yo me sentía muy segura de todo lo que yo quería y muy segura de ir a lograrlo y alcanzarlo. Y lo que empezó a pasar es que no solamente se rompieron estructuras que yo no quería que se rompieran, sino que además me empecé a desconectar de otras. Me empecé a desconectar de mis hábitos, me empecé a desconectar de las cosas que me gustaban. Yo estaba súper decidida a trabajar en la industria. Yo trabajaba en marketing y estaba muy decidida y estudiando muy juiciosa para trabajar en el sector de lujo, de moda, de como de marcas de lujo, de estas casas de diseño que vienen desde hace un montón de tiempo, que están basadas en el arte, porque eso es lo que yo consideraba de la moda, ¿no? Era arte y había estudiado toda la historia de la moda desde la antigüedad, desde los egipcios, como todo la belleza y la estética y bueno, estaba súper decidida a que ese era mi camino y me empecé a desconectar de todo ese plan. Y ya no era como el saltarme obstáculos que estuvieran por fuera, sino que ahora los obstáculos estaban por dentro porque yo ya no sentía que quería hacer eso. Yo ya no sentía emoción cuando me conectaba con algo que tuviera relación con eso.
Y además de eso, como ya les he contado, mi relación se fue al piso y se fue al piso con toda, o sea, no fue traumático. Toda esa salida de esa relación fue muy traumática para mí. Yo tenía mis finanzas muy organizadas siempre, yo tenía mi estructura en todo sentido muy organizada y salí de esa relación en completo caos, con deudas, o sea, caótico. Tanto que esa relación se acabó y yo decía, esta no soy yo, pero desde un lugar de quiebre, de yo soy organizada y ahora tengo deudas porque esta relación me dejó deudas, ¿no? Y no sé en qué momento me metí en algo así porque se supone que mi carácter jamás me permitiría quedarme en un lugar del cual yo salga como salí de esa relación. Entonces era una lucha conmigo muy fuerte donde mi identidad se estaba sintiendo súper fracturada porque ya no estaba identificada con eso, pero además había otra parte de mí que me estaba reclamando mi presente. Me estaba reclamando el por qué yo había salido de ahí como había salido y por qué había permitido las cosas que había permitido. Y empecé a luchar conmigo misma y empecé a pelear conmigo misma y empecé a reprocharme muchas cosas a mí misma. Esto fue antesito de que, o sea, como en el proceso de que se rompiera esa relación, yo ya había renunciado a mi trabajo y estaba como en ese limbo que muy románticamente lo llamo vacío fértil porque eso es lo que es un vacío donde todas las estructuras se están rompiendo, todas, donde solo se ve caos y neblina y donde uno no tiene ni idea para dónde coger porque uno está dejando de ser la persona que siempre ha sido, pero no sabe en qué se va a convertir. Y yo me sentía completamente perdida, o sea, yo sentía que me estaba muriendo y es literal. O sea, yo en muchos momentos de mi vida he estado triste, he tenido relaciones más largas que se han acabado, he tenido duelos, he tenido despedidas, he tenido muchas situaciones complejas, digamos, y ninguna se había sentido como la muerte que yo estaba sintiendo en ese momento. Ese momento me hizo sentir a mí completamente desconectada de la vida porque yo no sabía para qué estaba viva y no en el sentido como de querer acabar con mi vida, aunque si le soy muy honesta, en ese momento no me importaba. Y no me importaba no desde el lugar como del castigo conmigo misma, sino toda mi vida yo he estado muy vinculada al mundo de lo invisible y oía cosas desde que era chiquita y después veía cosas y para mí siempre ha sido claro que el plano físico es solamente un plano. Entonces, el vínculo con mi propia muerte nunca ha sido dramático. Como que desde chiquita mi sensación era como yo no me puedo morir y a mí no me puede pasar nada porque yo no quiero que las personas que amo me sufran por mí. Sufran por mi pérdida. Y desde ahí venía. O sea, desde ahí se podían ver mis heridas donde yo siempre estaba pendiente de otros y no de mí. Entonces, a mí eso no me preocupaba. Y este momento del que les estoy hablando sucedió esa desconexión inclusive con la vida, que yo decía como, es que de verdad no le encuentro sentido y no me interesa estar acá. O sea, no es que todos los días vaya a buscar la forma de acabar con mi vida, no, porque protejo y cuido tanto a los que amo que jamás permitiría que sufrieran por mí y además tengo claro que este no es el final de todo, entonces voy a tener que hacerme responsable de las decisiones que tome en mi vida, en mi siguiente vida o en ese proceso mientras cambian las vidas y reencarno. Entonces, nunca fue como algo que estuviera a punto de hacer como un castigo hacia mí misma o como un síntoma de autodestrucción, sino más bien de no entiendo este juego, no me está gustando y la verdad no me interesa. Y me empecé a desconectar de la vida de esa forma, de yo ya ni siquiera sé quién soy y lo que antes me interesaba no me interesa y ya no me interesa perseguir nada de eso, pero también tengo el corazón roto porque el concepto que yo tenía de amor se me desvaneció y el concepto que yo tenía de la familia que quería construir se me desvaneció.
y la percepción que yo tenía de la humanidad de una u otra forma se me desvaneció y caí en esta sensación de nada me importa y puede pasar lo que sea y nada me importa. Y mis amigos que los amo y los adoro, sí, o sea, y podía pasar tiempo con ellos y me reía y me recargaban el corazón porque son mis hermanos, pero al mismo tiempo era como, si yo no estoy, no va a pasar nada, ¿sí? No pasa nada. Y yo voy a, y yo no quiero sufrir más porque yo no entiendo este plano, yo no entiendo esta vida y yo ya ni siquiera sé quién soy. Y eso fue difícil porque yo sentía que me había costado mucho crear esa identidad. Desde chiquita yo sentía como que no entendía muchas cosas de este plano, me eran como muy lejanas a mí. Sí, había cosas de la humanidad que yo no entendía, sigo sin entender, pero desde siempre tenía ese cuestionamiento de no entiendo por qué inventamos profesiones, no entiendo por qué inventamos sistemas que no le funcionan a nadie, no entiendo por qué vivimos en este mundo de pretensiones que están tan lejos de lo real. No me quedaba muy claro. Y con esa ruptura de corazón, porque el corazón no solo se rompió porque se rompiera una relación, se rompió porque dejé de creer que todo el mundo era bueno y que todo el mundo tenía luz por dentro. Y eso fue un choque muy grande para mí. Y por eso es que hoy estudio lo que estudio y llevo años estudiando lo que estudio en términos de la sombra y de la sombra de la humanidad y la sombra dentro de cada uno de nosotros. Y ese será como otro capítulo donde les cuento como los encuentros con la sombra que he tenido desde que soy muy chiquita. Pero, pero la verdad es que había tanta neblina dentro de mí que yo me sentía agotada de, de seguir intentando, ¿sí? Y empecé a perderle la fe a volverme a sentir yo. Y me sentía como disociada de todo, estaba disociada de mi cuerpo, estaba disociada, paréntesis, yo estaba atravesando un, o sea, la finalización de una relación muy traumática que después con el tiempo yo misma iba a empezar a entender el impacto en mi cerebro y en mi autoestima y en todo lo que soy yo después de esa relación y cómo estaba relacionada a mi vínculo con mi papá y cómo estaba, o sea, eso tuvo una profundidad muy grande, pero esa profundidad solo la pude entender cuando elegí actualizar mi vida a mi energía. Y a lo que me refiero con eso es, esas estructuras ya estaban vencidas y por eso se estaban cayendo. Claro, por ejemplo, la relación no fui yo la que decidí romperla y mucho menos de esa manera. No era mi elección, pero de una u otra forma con el tiempo me fui dando cuenta que 100% yo ya no pertenecía a ese lugar y ya estaba lista para integrar ese aprendizaje y para iniciar ese camino de transformación y ese camino del héroe que me permitió iniciar con esa ruptura. Yo tuve una iniciación en esa ruptura y por eso el capítulo pasado que habla como de reconfigurar el corazón habla mucho de eso, de las iniciaciones, de cómo esos quiebres son iniciaciones para que emprendamos ese camino del héroe que es la tarea espiritual por la cual estamos acá. Y cuando uno deja de identificarse con lo que siempre se ha identificado, entra a jugar todas las partes de uno y como que todas las voces que uno tiene por dentro empiezan a gritar, ¿no? Porque empezamos a sentir como amenazada nuestra sensación de supervivencia. Nuestro primer chakra, que es el chakra raíz, les dejé un post en Instagram de lo que es ese chakra. Es el primero que se forma cuando nosotros nacemos y está vinculado con la sensación de pertenecer, con la sensación de seguridad y con la sensación de miedo también. Es el chakra que nos enraiza a la tierra. Entonces es el chakra que cuando está bien desarrollado y cuando lo trabajamos bien y cuando ya lo tenemos como masterizado, nos sentimos tranquilos y podemos vivir conectados como a la tierra, que es el plano o la superficie que nos está sosteniendo, que
Ya en el plano espiritual, pues hablamos de cómo igual está viva y cómo igual funciona como una figura materna para nosotras de una u otra forma. Entonces es bien importante este chakra y esta sensación de que estoy seguro, de que estoy tranquilo, que la mayoría de nosotros tenemos ahí algo que trabajar en ese centro energético porque vivimos en una sociedad que juega a manipularnos a partir del miedo. Entonces, todos los días puede pasar algo y nunca te sientas seguro y nunca te sientas tranquilo y nunca te sientas estable porque siempre puede pasar algo. Desde catástrofes naturales, cambio climático, meteoritos, hasta guerras, hasta ataques en la calle, hasta guerras civiles, mejor dicho, vivimos según la programación en un plano súper inseguro y súper inestable. Entonces, vivimos en modo de supervivencia y nuestro sistema nervioso nos lo dice porque pues la enfermedad de este siglo y de esta generación es el estrés y la ansiedad. Y ya con eso tenemos muchísima información. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirnos lejos de nosotros o desidentificados de quiénes somos nosotros, ese chakra se ve afectado y nos desenraizamos y empezamos a sentir que estamos como flotando y como que no soy de acá, pero tampoco de allá y no pertenezco y ahí empiezan a despertarse nuestras heridas fundamentales de abandono, de rechazo, de traición, de humillación. Todas esas heridas empiezan a efervecer ahí en esa sensación de no tengo raíz y no tengo raíz y no me siento estable y no sé a dónde pertenezco, por ende no sé quién soy. Y no importa si en tu día a día tú lo estás sintiendo con esta profundidad, puede ser tan sencillo como estoy desconectado de todo lo que hago en mi día a día y no me gusta nada y no le encuentro placer a nada y por más que sé que me tengo que conectar, me siento desconectado, o me siento triste o me siento deprimido o me siento como un extraño viviendo mi propia vida. Yo empecé a sentirme muy lejana de mi humano, o sea, muy lejana de esa identidad que estaba creando, muy lejana. Empecé a vestirme diferente, me pinté el pelo, que después vamos a hablar como de esas, como de esos momentos de donde uno cambia todo lo que uno es a nivel físico para poder, como un ritual, moverse como y cambiar su identidad. Y está bien que lo hagamos, como está bien que lo hagamos como rituales, pero cuestionémonoslo cuando lo estamos haciendo muy seguido y cuando cada poco tiempo necesitamos cambiar toda nuestra identidad física porque eso está simbolizando algo. O sea, yo tuve un cambio radical físico porque yo sentía, y esto fue consciente, yo sentía que yo no quería ser, o sea, yo quería quemar hasta las cenizas la persona que yo había sido, sobre todo en esa relación. Quería ser otra completamente. Quería hacer borrón y cuenta nueva y que no quedara nada de la Daniela que estuvo en esa relación. Así de peleada estaba conmigo misma. Así de brava estaba conmigo misma por haberme quedado tanto tiempo y justificado tanto tiempo un vínculo que, aunque tuvo cosas muy lindas, terminó haciéndome demasiado daño. Y era una guerra conmigo, ni siquiera yo estaba peleando con esa otra persona, era conmigo misma, porque hay personas que tendemos a abusar de nosotras por no sacar como ese lado hacia otros y nos hacemos mucho daño y nos damos muy duro. Y bueno, eso fue gran parte como de esa transformación que se ha venido haciendo desde hace varios años. Pero entonces, el punto central de todo esto es cómo nos empezamos a sentir no solamente lejos de nosotros, sino a pelear con esa identidad y a pelear con quienes éramos y a sentirnos avergonzados de partes de esa identidad. Y aunque está muy bien aprovechar estos cambios para transformar y sanar, también es necesario que lo hagamos a través del amor propio, a través de la autocompasión, a través de acompañarnos a nosotros y no abandonarnos en el camino. Y fue este momento cuando todo se veía o se sentía roto, cuando en realidad
empecé a reconocerme y a reconciliarme conmigo. Cuando empecé otra vez como a dejar salir una cantidad de cosas de la Daniela niña que había castrado, ¿saben? Que había como cortado, que había escondido, que había decidido que eso no le correspondía a la identidad que yo quería crear de mí. No iba de la mano, entonces prefería hacerlo a un lado, como todo lo que hago ahorita, como ver lo invisible, como oír voces, como todo lo que hago, el conocimiento de la energía que yo igual traía, las memorias que traía despiertas, todo eso que tenía muy claro en mi niñez, lo empecé a esconder y lo empecé a abandonar y con esta ruptura empezó a volver a salir. Entonces, yo esto se los cuento porque quiero que si están atravesando un momento de estos, hagan el ejercicio de volver a sacar todas las partes de ustedes que han abandonado, porque lo que está sucediendo no es que tú te estés rompiendo, se está rompiendo una identidad, porque posiblemente estás dejando de vibrar con esa identidad. La identidad es una máscara, la identidad es algo que creamos para poder entender el individuo que somos en este plano. Y esa identidad la vas a poder transformar las veces que tú quieras. La oportunidad que se te está dando es que transformes esa identidad programada en una identidad que esté al servicio de tu alma. Pero para eso vas a necesitar reconocer a tu alma. Y para eso vas a necesitar de sentir los dolores que no has querido sentir y hacer espacio para la tristeza y hacer espacio para el desespero o para la confusión, para aceptar cómo te estás sintiendo, porque es incómodo. Estás sintiendo algo incómodo, estás sintiendo algo que no te gusta y necesitas hacer espacio, que es lo que en el mundo como espiritual le llaman el modo ermitaño. Yo de eso tengo videos en YouTube, porque los hice cuando estaba saliendo de ese momento, como que además yo amo la energía del ermitaño, porque de verdad me hace conectar mucho conmigo y yo recibo muchos mensajes en el silencio y necesito mucho del silencio y de la quietud en momentos para poder canalizar o conectar. Y, es ese modo ermitaño, es ese momento como de introspección obligada, básicamente, porque cuando tú te desconectas de todo lo que hay afuera, inclusive de tus gustos, inclusive de tu identidad, el único lugar hacia donde puedes ir es hacia adentro. Y esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de que estés atravesando esto, que necesitas ir adentro porque algo se necesita actualizar como como actualizas el software de tu celular, del computador, necesitas actualizar el sistema operativo, necesitas actualizar la identidad para que esté más alineada a tu alma. Y estos momentos son una puerta, son un portal que te permiten atravesar hacia el otro lado para reconocerte, para reconstruirte. Y aunque sintamos que estamos dejando de ser nosotros, la realidad es que nos estamos acercando cada vez más a quienes somos. Eso solamente ocurre si aceptamos decirnos la verdad. Eso solamente ocurre si aceptamos tomar ese camino de reencuentro con nosotros, que tiene muchas facetas y tiene muchos colores y tiene muchos sabores, porque a veces es dulce y a veces es muy amargo. A veces es muy expansivo y a veces va a pedir que nos contraigamos y que estemos solos nosotros, acostados en posición fetal en nuestra cama, llorando, pensando, pidiéndole señales al universo, permitiéndonos estar, aceptando nuestro presente sin querer huir, sin querer salir corriendo, sin querer una pastilla mágica que nos arregle todo. Porque si estamos queriendo eso, estamos abandonándonos a nosotros. Una parte de ti te está pidiendo que la acompañes a transformarse y esa metamorfosis duele o incomoda y esa incomodidad saca dolor, tristeza, irritabilidad, frustración. Depende de cada persona, saca algo diferente y vas a necesitar ver esa sombra
porque cuando empieza a pasar todo esto, de una sale la sombra y de una salen las voces que podemos empezar a reconocer y acá vas a necesitar de activar tu modo testigo para no creerte todo lo que esas voces te están diciendo. Porque en el momento en el que tú dejas de sentir que perteneces a algo, las alarmas se encienden. Acuérdense lo que hablamos ahorita del chakra raíz. Cuando yo me desenraizo y empiezo a sentir que no pertenezco a nada, el miedo aparece y empiezo a regirme por el miedo y la voz del miedo va a empezar a hablar. Y cada voz tiene un tono diferente y cada persona ha construido esa voz desde un lugar diferente porque sus heridas y sus experiencias son distintas. Entonces, para cada uno se va a ver diferente. Para mí se veía como una voz que me decía que mi 100% no era suficiente, porque eso era lo que yo sentía. Yo sentía que le había dado todo mi amor a una persona y toda mi conciencia, al menos la de ese momento, a una relación, como cómo realmente puedo hacer que esto funcione y le voy a dar todo para que esto funcione, inclusive si eso significa que yo me tenga que transformar. Y en ese momento yo sentía que ni siquiera eso había sido suficiente, que mi 100% no era suficiente, que mi 100% no había sido suficiente para ubicarme en un lugar donde yo pudiera crecer como quería. Yo veía a la gente trabajando y los sentía súper apasionados por lo que hacían y yo ya no tenía eso. Yo ya no tenía eso y eso se siente. Tú sientes la falta de, estoy sintiendo la falta de propósito. Yo no pude venir acá solamente a vivir un meh todos los días y a responder meh cuando me preguntan si soy feliz, si estoy plena, si estoy llena por dentro. No me cabe en la cabeza que la felicidad sea algo tan abstracto y tan lejano para todos los seres humanos y que la vida sea esto, pero tampoco encontraba la forma de sentirme diferente. Y lo primero que necesité fue volver adentro, volver a oírme, volver a conocerme, volver a reconectar conmigo y eso no se da de un día a otro. Y a veces es muy abstracto otra vez cómo vamos a llevar ese proceso. Y yo siento que cuando tú te dejas de sentir tú, es porque estás listo para conocerte de nuevo. Es porque estás listo para tomarte en serio tu vínculo contigo. Porque muchos nos hablan de amor propio, pero nadie nos explica qué es eso y cómo se come. Y cuando yo entendí que mi vínculo conmigo era exactamente lo mismo que tener un vínculo con alguien más, fue un aha moment de, yo no me amaba, nada. O sea, el amor propio, ni idea. Aunque yo creía que eso lo tenía súper gestionado porque yo me sentía bien conmigo y cuando no, entonces obviamente yo entrenaba todo el tiempo, yo comía lo que tenía que comer, yo me pesaba todos los días, yo me medía todos los días. O sea, vean el nivel de control que yo tenía conmigo misma, que yo me pesaba y me medía todos los días de mi vida. Yo entrenaba todos los días de mi vida. Yo pesaba la comida casi todos los días de mi vida. Si no, pues comía poco. Y cuando no, los fines de semana que me desataba, llegaba el lunes y otra vez entraba en modo no comemos nada. Y a eso yo le llamaba amor propio, ¿sí? A el trabajo que tenía y al seguir escalando en las empresas donde yo quería estar y a poderme dar los viajes que yo quería con mi plata y a poder comprar la ropa que yo quería, a poder comprar o ir a los restaurantes que se me antojaran. Eso era para mí amor propio en ese momento. Y yo no le estoy quitando validez a eso. Si eso lo disfrutan, si eso les gusta, háganlo, ¿sí? No, no le estoy quitando validez a eso, les estoy diciendo que eso no es amor propio. Eso es una forma de vincularme conmigo y de mimarme, como de trabajar en ese vínculo conmigo, sí. Por eso los digo, es lo mismo que cuando estoy en un vínculo con alguien más, que te inviten a comer o tú invitar a comer o tener un detalle o comprarle algo a la persona.
es un lenguaje del amor, claro que sí, 100%. Y nos podemos sentir amados a través de esos actos, igual que con nosotros mismos. Pero si una relación solamente se basa en eso, tú y yo sabemos que te vas a sentir insatisfecho en algún momento, más temprano que tarde, porque si no hay intimidad emocional, si no hay soporte, si no está la confianza, si no hay camaradería, si no hay una cantidad de cosas que no tienen que ver con eso, la relación no se va a sostener o va a ser muy superficial. Así pasemos años juntos, una relación puede sostenerse en un espacio muy superficial. Entonces, este espacio, este momento de dejar de sentirme yo, fue una invitación a poder reconocerme. Y no desde este lugar, porque a mí me decían, en terapia me decían como, no, prueba muchas cosas nuevas, que es un buen consejo, ¿no? Es un buen consejo, pero yo en ese momento estaba tan desconectada de todo que es que no me interesaba. Me decían, pero piensa que te gustaría, no me gustaría nada, señora. Sí, o sea, no me gustaría nada. Me gustaría vivir como una planta. O sea, yo no quiero ser un humano, yo no quiero preocuparme por nada. El cuerpo me pesaba, yo no quería comer y no como autodestrucción directa de estoy tan triste que no quiero comer, sino de o sea, ¿por qué toca alimentar el cuerpo? O sea, qué pereza este cuerpo que tiene que comer, que tiene que dormir, que tiene, literal, yo decía eso, literal, yo decía, este cuerpo pide demasiado, o sea, pide tanto que no quiero y me da pereza. No quiero, no me interesa. No tengo energía para eso en este momento. Y cuando empecé a caer en cuenta de que iba a tomarme este proceso suave e iba a empezar a reconocerme yo a mí misma, porque sacamos muchas veces conclusiones de quiénes somos y de qué nos gusta y de qué queremos. Y todo, y no nos damos cuenta, y todo eso está basado en puras programaciones y en puras conclusiones y en puras heridas y en puras como creencias que se desarrollan a partir de conclusiones a las cuales llegamos con nuestro inconsciente y con nuestro niño herido. Y fue el momento en el que yo dije como, ok, el único camino que veo viable es el de, uno, tomarme las cosas con calma, porque otra de las cosas que aprendí fue que el universo y el mundo van a seguir girando así yo no tenga todo bajo control, que fue de las cosas que me ayudó a más relajarme. Yo no tengo que controlar nada ni a nadie y no tengo que estar pendiente de que todo esté funcionando para que funcione. Y lo que requiera de que yo esté ahí parada, no lo quiero. No quiero algo que requiera de tanto esfuerzo para que fluya y funcione. Y me refería como a las relaciones, como a las amistades, como a todo esto que se estaba transformando, porque había muchas personas que no entendían lo que yo estaba haciendo con mi vida. Partamos de la base de que yo tampoco, pero yo tenía claridad de que yo iba a seguir el camino que más me hiciera sentir cerquita de mí. Solo no tenía muy claro cuál iba a ser ese, pero sabía que ya no era todo lo que había construido. Y muchas personas lo juzgaron, todavía lo juzgan, estoy segura. Personas bien cercanas a mí. Sobre todo lo subestiman, que de eso vamos a hablar después porque, sí que vi caras de me están subestimando y está subestimando todas mis decisiones y está subestimando en lo que yo creo, todo. Y muchos me lo dijeron de frente. Muchos me dijeron que no entendían, que si estaba muy mal por la tusa, que estaba loca, básicamente, ¿no? Y me subestimaron en el sentido de, ay, pobre niña boba que cree en todas estas cosas energéticas y espirituales y en la astrología porque cuando todo esto pasó, no estaba en furor como ahorita, ¿no? Y yo acababa de tener todas estas rupturas, entonces pasé de querer ser la ejecutiva del año a simplemente estar en mí, a mantenerlo simple y sencillo para mí. Y eso la gente no lo entiende muchas veces. Y no lo va a entender muchas veces, lo que les digo, hay personas que sé que son cercanas a mí y lo siguen pensando y me siguen subestimando.
Lo que pasa es que no me importa. Sí, no me importa, porque yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo y yo tengo claro que para mí lo importante es la evolución de mi alma y de mi espíritu y que eso me permite crear la vida que yo quiero. No tengo que sacrificar nada de eso. Pero bueno, eso es una explicación que ya en este punto no les quiero dar a ellos, ¿no? Y, y fue emprender este camino y este viaje a partamos de la base de que no nos conocemos, amiga. Partamos de la base de que siempre hemos estado pendientes de otros y no de nosotros. Partamos de la base de que creemos que somos muy fuertes y lo que en realidad pasa es que ni siquiera tenemos la capacidad de leer nuestras necesidades emocionales. Entonces, se cayeron esas estructuras y además eso me requirió de que yo me dijera muchas verdades, bien dolorosas, conmigo misma. Ya no tenían que ver con qué hizo el otro, o qué pasó con la empresa, o qué pasó con el trabajo, o qué pasó con la pareja. Ahora tenían que ver conmigo y con mis heridas a sanar y con mis comportamientos tóxicos y con lo honesta que iba a ser yo conmigo, real. De acá me faltó criterio, acá me faltó esto, acá me faltó visión, acá me sobró esto, acá me sobró control, acá me sobró, acá manipulé de esta forma muchas veces, acá me hice la víctima de esta otra, acá fui controladora así. O sea, hablarme como una amiga de verdad, porque esa es mi concepción de ser amigo. Un amigo es incondicional, sí, pero un amigo no es indulgente contigo. Un amigo te va a decir a la cara cuando tú mismo te estás saboteando, cuando estás por un camino que no es tanto. Un amigo te va a decir la verdad. Y ese era el tipo de relación que yo quería conmigo. Estaba cansada de haberme dicho mentiras, porque duré mucho tiempo al final de esa relación diciéndome mentiras, diciéndome que yo podía sostener algo que yo ni siquiera quería sostener porque ya estaba mamada. Ya estaba aburrida y me dolía en el alma aceptarlo, pero estaba aburrida de tener que estar pendiente de lo que estaba haciendo el otro, o había dejado de hacer, o quería o no quería. Estaba aburrida de sostener una relación con una persona que no podía ofrecerme lo que yo quería construir, por la razón que fuera. Pero somos a veces tan tercos que nos quedamos dando vueltas ahí, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y después le exigimos o le reclamamos a la otra persona cuando claramente esa otra persona no tenía la disposición ni las herramientas para poder construir algo como lo que nosotros queremos. Y decirnos esas verdades es necesario y es importante, no para darte duro, porque como ya les he dicho, a la sombra se va lleno de amor. Tú a tu sombra no vas a echarte culpas ni a tratarte mal, vas a decirte la verdad, otra vez, con amor, sin ser autoindulgente, pero con amor. Y empezar ese camino de reconocerme, de decir, esto de pronto no me gusta, o sea, a mí de pronto no me gusta eso, sino que hacía parte de esa identidad que yo estaba creando y ya no me interesa. Ya no me interesa un desfile, ya no me interesa el diseñador, ya no me interesa la cartera, ya no me interesa. No me interesa. Así detrás de eso hubiese una identidad, hubiese estatus, hubiese una cantidad de cosas. No me interesaba. Dejó de tener poder sobre mí porque realmente eso nunca hizo parte de quien yo soy en realidad y se desvaneció. Y habrá personas para las cuales sí, no me malinterpreten, o sea, yo acá no estoy poniéndole juicio a las cosas, estoy diciendo que no era lo mío. Aunque yo creía que sí, y aunque había durado años estudiando y en universidades de Europa y universidades de Estados Unidos y universidades acá en Colombia y en todas partes yo hacía cursos y en todas partes tengo diplomas porque era tanto mi afán de definirme de alguna forma que estaba buscando intelectualmente, físicamente, energéticamente, de todas formas, encajar en algún molde para yo que mi chakra raíz se sintiera tranquilo de que siempre sí pertenezco, siempre sí no estoy loca. Siempre no soy una rarita, no soy la niña rarita de los libros, que sí terminé siendo. Porque cuando uno ya vuelve a uno y uno se empieza a reconocer en uno, uno empieza a soltar esos miedos. Yo tenía mucho miedo de ser aburrida.
porque más de una pareja me lo había dicho, como qué aburrida porque no quería tomar aguardiente hasta las 4 de la mañana, qué aburrida porque no me quería ir de fiesta y quería estar tranquila, estar comiendo, leer, estar en lo mío. No siempre he sido muy de eso, de estar en mí. Obvio, eso viene también de esa niña interior que se sintió tan solita y que fueron los libros los que le, los que le hicieron espacio para sentirse segura y fueron los libros los que le dieron respuestas. Los libros y sus ángeles o pues sus seres de luz que la acompañan siempre, pero ella no lo encontró en otras personas, razón por la cual hoy en día me cuesta delegar tremendamente porque todo siempre está conectado, pero irla a conocer a ella, darle un break de no tienes que ser nada, solamente cuéntame quién eres, solamente muéstrame quién eres, estoy acá dispuesta a oír, sin juicios, sin decir, uy, no, eso no, uy, no, eso, ¿por qué? No, así te vas a quedar sola, no, así esto no, no, así, y además sumémosle que se me vino encima toda esta programación que yo creía que estaba desprogramada porque yo pensaba que era una persona súper libre. Ese es uno de mis valores como más importantes en mi filosofía de vida, es el amor y la libertad. Y yo sentía que siempre había tenido como un pensamiento muy libre y de dejar ser a las personas lo que ellas quieren ser. Y eso ha sido algo que he mantenido durante toda mi vida, de que las personas puedan ser ellas para yo poder ser yo, siempre, y darle esa libertad a todas las personas que me rodean de ser ellas, tal cual ellas son, y de ser yo tal cual yo soy. Y obvio, en ese momento de quién creía que yo era, pero igual. Y darme la libertad de decir, esto no lo quiero y no, no quiero salir hoy, o sí, sí quiero salir. Y no me quiero ver así, me quiero ver así. Y no, no quiero tener más estas conversaciones y quiero tener otras conversaciones. Y no me quiero preocupar por el matrimonio y los hijos ahorita, así esté en la edad donde todo el mundo lo está haciendo. Yo me quiero preocupar por otras cosas. Yo quiero estar en otro momento de mi vida ahorita y quiero vivir otras cosas y quiero desprogramar todo eso. Y entonces yo sentía que yo era una mujer, yo creía que yo era una mujer súper empoderada, súper liberal otra vez, ¿no? Como que no importa, no me tengo que casar a esta edad, no tengo que tener hijos a esta edad o nunca, no tengo que trabajar en esto, como que esa era la idea de lo que yo creía que yo era y que a mí eso no me daba duro porque yo ya estaba súper desprogramada. Y cuando pasó esta ruptura y se cayeron todas estas estructuras y yo empecé a ver tan lejos el hecho de volver a tener claridad de qué quería y de volver a enamorarme otra vez, yo eso lo veía súper lejos porque yo estaba muy fracturada. O sea, tuve que aceptarme a mí misma que había atravesado muchos procesos de abuso psicológico y para una persona con un carácter muy fuerte, eso es muy duro porque uno se da muy duro a uno mismo. Cuando uno no tiene una personalidad sumisa, eso da muy duro en el ego, muy duro. Además de, pues, todo lo que deja, todo el trauma que deja una relación de abuso emocional y psicológico, que es muy grande. Y es todo un proceso el darte cuenta que has atravesado por algo así. Entonces, cuando, cuando hay esta ruptura y yo empiezo a sentirme insuficiente, porque veo a todo el mundo preocupado por otra cosa que estaba muy lejos de ser mi prioridad en ese momento, igual las heridas empezaron a salir. Y esas voces que yo creía que, no, yo soy súper libre y súper liberal y a mí no me importa y yo no creo en eso, empezó a brotar y empezó a salir el, no vas a ser mamá nunca y tú una familia no la vas a crear. Y mientras todo el mundo la está creando, tú la estás destruyendo, pues se te está desvaneciendo. Y mientras todo el mundo sigue escalando en su carrera profesional, tú estás en un bache, como en una meseta. Yo me sentía como en un antiplano ahí, como que acá estoy y quiero explorar, pero todo el mundo ya está en este momento de hustling y de darle duro y de escalar en esa escalera profesional y yo estoy como queriendo respirar profundo y queriendo reconocerme e ir a otro ritmo y ver en los ojos de juicio en otros, porque es que yo lo veo, ¿no? O sea, yo leo el alma de las personas a través de la mirada muchas veces. Entonces, eso se ve
cómo tus amigas te miran como pobrecita, ¿sí? Pobrecita, está perdiendo todo lo que nosotros estamos construyendo. Pobrecita, no está pudiendo tener lo que nosotras tenemos. Pobre, pobre, muy duro, ¿no? Y empiezas a ver los ojos de la condescendencia, que es horrible. O yo odio esa energía. La compasión no es condescendencia, son cosas muy diferentes. Y yo empecé a sentir esa mirada y a sentirme cada vez más lejos de esa burbuja social en la que yo había crecido. Y si ya en un principio no la entendía y más o menos ahí me había ajustado, ahora sí estaba lejos de eso, ¿no? Quería estar lo más lejos posible de eso. Ya no quería encajar en eso, ya no me interesaba además. Pero la voz de la insuficiencia, la voz del no pertenecer, la voz de ser diferente, la voz de, pucha, quién soy y por qué me siento tan distinta a todo el mundo, empezó a subirse el volumen fuerte dentro de mí. Y todo el tiempo estaba esta sensación de lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, porque todo el mundo está construyendo y yo me estoy quedando sin nada, ahora qué va a pasar, como que a sentir vergüenza también, un montón de vergüenza conmigo misma. O sea, este proceso donde uno se deja de sentir uno es un proceso muy profundo y muy abstracto. Otra vez es un dolor súper abstracto y si estás ahí, te abrazo y te recuerdo que eres fuerte y que esto es un proceso de transformación, que si sientes que te estás muriendo es porque estás dejando morir partes de ti que ya están listas para irse. Te estás reconstruyendo y es una metamorfosis y estás aprendiendo a transformar el amor porque quizá una persona que amabas mucho trascendió o te abandonó o rompió una relación o te traicionó y te sientes solo, sola y te sientes perdido y te sientes inadecuado, insuficiente. Tranquilo, tranquila. Yo te prometo que te vas a volver a sentir como tú. Vas a volver a ser tú. Entre más cerquita estés de ti, entre más te esfuerces por conocerte a ti, por explorarte a ti, por cuestionarte tu propia verdad. ¿Qué es el amor para mí? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué es la plenitud para mí? Para ti. ¿Cómo se ve eso para ti? ¿Qué es lo que quieres sentir tú en tu vida contigo? Eso es lo que importa. Y en un principio nadie lo va a ver. Y en un principio nadie lo va a entender. Y nadie lo tiene que entender. Tranquilo, tranquila. No es que seas un desadaptado. Es que al principio está dentro de ti. Y es tu responsabilidad contigo traer todos esos sueños y toda esa vida y toda esa personalidad a la realidad, a la materia. Y es un proceso de volverte a conocer a ti, es un proceso de volverte a enamorar de ti. Yo salí de esa relación prometiéndome que iba a ser de un ejemplo el vínculo conmigo. Y no de un ejemplo para otros, de un ejemplo para mí, de un ejemplo de la relación que yo quería construir allá afuera. Primero era conmigo. Y me iba a amar y me iba a mimar y iba a estar ahí para mí y me iba a conocer y me iba a dar la oportunidad de ser yo de verdad, con mis sombras, con mis heridas, con mis duelos, con mis inseguridades, con mis miedos, con mis fallas, pero amándome a mí para poderle dar ese amor a otros. Si hoy no te estás sintiendo como tú, si hoy tu mundo se te está cayendo a pedazos, agárrate de ti. Agárrate de ti, que es lo más importante. Agárrate de ti para no sentirte sola o solo. Comprométete contigo a acompañarte. Comprométete contigo a estar ahí. Que yo te prometo que aunque al principio no se vea allá afuera, sí, aunque al principio allá afuera haya mucho caos o todo se vea igual y no haga sentido ni para ti ni para otros, yo te prometo que cada día que pases reconciliándote contigo y reconociéndote porque has cambiado, si ya no estás vibrando o resonando con lo que hay allá afuera y con lo que has creado, incluido tu identidad, es porque has cambiado y tu energía ha cambiado y tu conciencia ha cambiado.
y estás listo para hacerle una actualización a ese sistema operativo para que tu realidad se vuelva a ajustar a la esencia de quién eres. Y si estás saliendo de una relación, vuelve a ti y vuelve a conocerte porque te necesitas reconocer. No eres la misma y no eres el mismo de cuando empezó esa relación. No eres la misma persona de cuando empezaste en ese trabajo. Yo te lo garantizo, no lo eres. Entonces no des eso por sentado, porque vas a estarte buscando en lugares que ya no son tuyos y eso te va a frustrar aún más. Vuelve al silencio, vuelve a ti, escribe, habla contigo, date el espacio de llorar, de decirte las cosas como las estás sintiendo y también de abrazarte. Date la oportunidad de volverte a conocer, que es un proceso hermoso y divino. Cuando empezamos a salir con alguien no creemos que lo conocemos al segundo día, ni al tercero, ni a la semana, ni al mes. Entonces no des tu vínculo contigo por sentado. Quizá va a ser un proceso, sí, a veces más largo para unos que para otros también. A mí me costó años, ¿sí? A mí me costó años volverme a sentir yo. A mí me costó años volver a decir como, ok, ya, otra vez, entiendo, listo, vamos, pa'lante. Fue una transición y fue un proceso muy lindo. Y empecé a ver los frutos de ese proceso desde muy rápido, pero para volverme a sentir yo, para volver a decir como, ok, ya sé qué es lo que quiero, lo que me gusta, lo que me costó años. Y no porque en todo ese proceso estuviera deprimida o mal, para nada. Lo disfruté muchísimo, pero lo disfruté porque me empecé a comprometer con crear esa relación conmigo y mantenerla vigente y mantenerla activa y preguntarme todos los días cómo me siento y preguntarme todos los días qué es lo que quiero hacer con mi vida y reafirmarme todo el tiempo que estoy ahí para mí y que soy mi mejor amiga y que no importa cuántas fichas tenga que mover del tablero, yo siempre voy a ser fiel a mi esencia. No importa qué tanto se tenga que transformar mi identidad, siempre voy a ser fiel a mi espíritu, siempre voy a ser fiel a mi esencia porque es la única forma de sentirme plena y feliz. Y ese fue mi descubrimiento. Cada uno tendrá su propio descubrimiento, pero yo les prometo a cada uno de ustedes que en este momento están viendo la situación oscura, donde hay mucha neblina, donde de pronto no hay respuestas. Yo te prometo que si tú te quedas cerquita de ti, que si te haces el aguante, que si te comprometes a reconocerte, vas a volver a ser tú. No como antes, aún mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación, porque siento que muchas veces nos perdemos en nuestra propia mente, en ese laberinto donde aparece el minotauro, ese mito del minotauro y del laberinto que es una metáfora de nuestra propia mente. Cuando nos quedamos mucho tiempo en la mente aparece el monstruo, aparecen esas voces que no son muy amigables, esas heridas que no hablan de una forma muy amorosa. Salte de la mente y vuélvete a reencontrar contigo, con tu corazón, con cómo te sientes, con el amor, porque eres amor. Eso es lo que eres. Eres amor, eres conciencia, eres sabiduría, eres luz. Y cada vez que te mueves cerquita de ti, abres un nuevo portal para convertirte en esa semilla que crea el cielo acá en la tierra. No importa cómo se vea allá afuera, mantente cerquita de ti, mantente amándote a ti, mantente prometiéndote a ti que vas a ser fiel a tu esencia y a lo que ella te pida y que te vas a volver un maestro acá en la materia para que tu identidad esté al servicio de tu alma, para que todas esas máscaras que en algún momento creaste y te pusiste para protegerte y sentirte suficiente, no las vas a volver a usar porque ya no tienes de qué esconderte. Ya no te avergüenzas de ti, ahora te amas a ti. Yo te prometo que vas a volver a ser tú. Gracias por estar acá. Los amo y nos vemos la otra semana acá en Glitch. Chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir.
Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.